Estáis muy lejos de vuestro hogar, cazador de brujas. Show yourself, von Karstein. Mortal, y seré vuestro final. Aberheim no tardará en caer, y la seguirán el resto de vuestras patéticas ciudades. Todo aquel que se oponga morirá, para alzarse de nuevo como mis siervos. Los no muertos no conocen el miedo. ¿Dónde están tus aliados? Escondidos en el interior de las montañas, desde la oscuridad de mi reino, desde sus tumbas y mi trono. En efecto, tenéis demasiado que temer. Soy el verdadero y legítimo señor del Imperio. Vuestros cadáveres serán un refuerzo adecuado para mis ejércitos. La primera vez que supuso que los lugareños creían que un vampiro vivía en una caverna situada tras una cascada, Reinhardt se rió. Todo el mundo sabe que los vampiros no soportan el contacto con el agua corriente. Su poder purificador los disolvería. Pero todos los informes, historias y testigos oculares señalaban al mismo lugar. Una grieta por donde el gélido deshielo de la montaña hasta el fin del mundo se vertía desde las alturas y se acumulaba en un profundo estanque. Uno de los lugareños afirmaba haber visto a la bestia atravesar la cortina de agua y aterrizar en la turbulenta poza
varios metros más abajo. El aldeano huyó, desde luego, pero no antes de que la bestia le clavase unos ojos carmesíes que auguraban una muerte lenta y dolorosa. Petra tampoco lo creía. Declaró que aquella criatura debía ser un hombre bestia de algún tipo, pues no había forma de que un vampiro pudiese sobrevivir a un entorno semejante. Reinhardt confiaba en Petra. Llevaba una docena de años o más luchando contra los no muertos, y su experiencia había permitido al grupo destruir a 6 de aquellos horrores hasta el momento. La banda del espino, como se hacían llamar, había existido en una u otra forma desde hacía varios años. Petra, un hombre pálido y enjuto, con marcadas ojeras y una aparente incapacidad para sonreír, fundó la banda y se servía del variopinto grupo en su cruzada contra los amos de la noche. Mientras que otros hombres huían ante semejantes diablos, Petra los cazaba, y con excelentes resultados. Sí, era innegable que habían sufrido bastantes bajas. Muchos de los que se habían unido a ellos habían caído presas de las crueles garras y dientes de los vampiros y sus secuaces, y algunos otros tuvieron que ser internados, ya que las experiencias vividas los habían enloquecido de tal manera que les resultaba imposible vivir en libertad. Actualmente no solo quedaban 4 miembros, además del líder. Reinhardt, ya veterano, había adiestrado personalmente a uno de ellos, un bribonzuelo con exceso de entusiasmo llamado Edgar. Los otros 2 eran una pareja de hoscos enanos, contratados por su experiencia en combates subterráneos y sus amplios conocimientos sobre los no muertos. El grupo había llegado 2 días atrás a aquella aldea perdida, invitados por un alcalde desesperado que no dejaba de retorcerse las manos y enjuagarse la frente. El alcalde afirmó que los habitantes de su insignificante comunidad estaban cayendo enfermos, afectados por una enfermedad que los hacía enloquecer. Tras interrogar a los desdentados campesinos, la banda del espino recabó varios disparates más, incluida la existencia del ser de la cascada. Cribar los hechos de las mentiras es ardua tarea, y a veces se cometen errores. Lo único que se puede hacer es rezar porque no sean errores mortales. Así que la banda del espino accedió a registrar aquella caverna y dar descanso al ser que la habitara. Ninguno de ellos disfrutaba matando hombres bestia. Sus ojos eran demasiado humanos y gemían como bebés cuando lo serían. Pero la aldea se había pagado en oro, y su deber para con ellos y el imperio estaba claro. La criatura debía morir. Y en lo relativo al mal que asolaba a la aldea, Petra
aconsejó a los lugareños que quemasen sus reservas de centeno y que empezasen de nuevo. Probablemente tuviese razón, siempre la tenía. Antslieb colgaba pesadamente del cielo, henchida de luz. Iluminaba la poza, la cascada y las rocas que los rodeaban. En la primera nacía un diminuto arroyo que se alejaba serpenteante a través de la arboleda, desde donde cobraba velocidad y fluía borboteante hacia la aldea. El sonido de la cascada era ensordecedor y el caudal de agua que caía desde las alturas estaba envuelto en bruma que levantaba el incidir sobre la superficie de la poza. Estaba lo bastante iluminado como para no necesitar antorchas, pero Petra aconsejó que encendiesen las lámparas de seguridad, ya que el interior de la cueva estaría muy oscuro. Los enanos se tendieron en el suelo y prepararon las ballestas de tornillo, tensando las cuerdas que dispararían estacas contra cualquier cosa que se enfrentase al grupo. Reinhardt desenvainó su espada y recorrió con los dedos el filo plateado, por el que había pagado buenas miajas, al tiempo que Edgar se limpiaba la nariz moqueante con el dorso de la mano y buscaba la forma de bajar a la poza. Petra comenzó a descender con total determinación, aferrándose a la piedra con manos expertas hasta poner pie sobre las rocas muscosas, desde donde pudo contemplar la cascada y la caverna que supuestamente había tras ella. Explorar el lugar de noche fue un error estúpido. Petra se había opuesto, pero todos querían continuar su camino tan pronto como fuese posible. Estaba claro que no se trataba de ningún vampiro. Unos cuantos pirotes en el pecho y luego podrían reclamar su recompensa y regresar a Nuln para tomarse un merecido descanso. Necios, hasta el último de ellos. Edgar le siguió. Resbaló un par de veces, pero finalmente llegó al fondo, aunque no antes de empaparse la pierna tras meterla accidentalmente en el agua. A continuación bajó Reinhardt, mientras los enanos cubrían al trío desde arriba. Cuando Reinhardt llegó al fondo, Petra señaló hacia la cascada. Allí, ¿la veis? Está un poco más oscuro. Reinhardt no vio nada. La luz de la luna lo bañaba todo con un extraño fulgor. Parecía haber sombras donde no debiera y movimientos donde fuese imposible que los hubiera. Mirad esto, susurró Edgar, extrayendo algo del fondo del estanque. Estaba cubierto de lodo. Una roca, tal vez. Petra se acercó al muchacho mientras Edgar limpiaba el fango y las viscosidades que cubrían el objeto. Era un cráneo humano. Algo se movió por encima de ellos. Se oyó el chasquido de una ballesta
seguido del crujido de un virote quebrándose al golpear contra la piedra. El sonido húmedo de entrañas cayendo al suelo. Silencio. Todo hubo acabado antes de que Reinhardt llegase a girar la cabeza para mirar hacia los enanos. Ya no había rastro de ellos. Petra se separó de Edgar y del cráneo, situándose junto a Reinhardt. Los dos hombres escrutaron la noche, tensos y asustados. ¿Dónde estaban los enanos? Un grito sonó tras ellos, interrumpiendo un seco pero horrible gorgoteo y un chorro de sangre cálida. Reinhardt y Petra se volvieron apenas a tiempo de ver cómo el pobre Edgar, por lo que fuese, lo había atrapado, fue despedazado. Instantes después, una oreja, un ojo y un pie salieron a flote de las superficies de agua del suelo iluminadas por la luz de la luna y se alejaron a gran velocidad arrastrados por la corriente. 3 de ellos cayeron en cuestión de segundos. No podía tratarse de un hombre bestia. ¡Muévete!, siseó Petra. Y ambos subieron a toda prisa por donde hubieran bajado. Reinhardt iba en cabeza, seguido de Petra. El primero se arriesgó a volver la vista por encima del hombro para ver horrorizado a un ser enorme y terrible que emergía del centro de la oscurecida poza. Tenía una cabeza oblonga, ojos carmesíes y una boca descomunal llena de dientes afilados como cuchillas. Estaba desnudo, pero no parecía sentir vergüenza alguna. La piel grisácea le colgaba de los huesos, y de haber tenido sexo, hacía mucho que se hubiera ajado hasta desaparecer. Reinhardt trepó más rápido mientras Petra le gritaba: ¡Corre, corre, corre! Y su voz quedó silenciada. Reinhardt no volvió la vista atrás. Jamás se preguntó por qué la criatura de la poza le dejó escapar, pero juró, bajo la pálida luz del amanecer, que jamás volvería a cazar vampiros. Solo de pensarlo se echaba a reír nerviosamente, mientras las sacerdotisas de Shalia le ayudaban a subirse a la carreta que lo conducía a la comodidad de una pequeña habitación y del sueño inducido por la mandrágora, lejos de las ensangrentadas aguas de la cascada de Dascane. Puede que los vampiros sean criaturas impuras de la noche, tan abominables a los ojos de los dioses como a los nuestros propios. Mas no hemos de desviar la mirada si deseamos combatirlos. No debemos cubrirnos los ojos como niños asustados, sino contemplar clara y desapasionadamente a nuestros enemigos.
para así poder atisbar su mismísimo corazón y averiguar cómo piensan y cómo pueden ser destruidos. Pues en efecto, pueden morir. Con todos sus alardes de inmortalidad, incluso la vida de un inmortal puede llegar a su fin. Pero aún es pronto para abordar este tema. Pronto veremos cómo acabar con ellos. Pero primero hemos de saber cómo fueron creados. El origen de los vampiros está envuelto en misterio, pero sabemos que vinieron de las tierras de los muertos, la nación perdida en los desiertos y huesos, que según algunos eruditos es el lugar en el que fue creado el hombre. Fue desde este antiguo lugar de donde vino el gran nigromante Nagash, y en aquellos tiempos los vampiros caminaban junto a él. Se desconoce si fueron creados por él mismo o si nacieron por sí solos. Los vampiros no suelen asociarse a menudo con los nigromantes que hoy día se hacen llamar discípulos de Nagash. Pero tal vez no siempre fuera así. Cuando aquella región quedó desprovista de vida, los vampiros propagaron su perversa infección al resto del mundo. Como deben alimentarse de la sangre de los vivos, no podían seguir habitando un país de huesos. Las distintas especies se diseminaron por doquier, y muchos se afincaron en el viejo mundo. Se cree que existen más clanes en el extranjero, pero eso queda más allá de nuestro alcance. Que los diablos extranjeros se ocupen de sus propios muertos. Y así es como se originó la caza de los vampiros. Ahora, veamos cómo se crea un único vampiro. El beso oscuro. Todo vampiro fue antes un humano ordinario, como tú o como yo. El mecanismo concreto mediante el cual un mortal se convierte en vampiro no es desconocido. Cada erudito posee una opinión distinta y muchos creen que quienes son asesinados por un vampiro están condenados a unirse a ellos. Una teoría más que probable sugiere que el intercambio de sangre es vital para el proceso. Basta con un simple trago. Puede que algunos bravos guerreros hayan encontrado su perdición por mantener la boca abierta mientras combatían contra su enemigo. Quizá te tachen de severo, de hosco o cualquier otro improperio. Pero un cazavampiros prudente siempre mantendrá la boca cerrada cuando persiga a los muertos. No obstante, esto no son más que teorías, y existen casos documentados que apuntan a que la ingestión de la sangre no garantiza un cambio. Uno de nuestros hermanos ingirió sangre vampírica, pero tan solo se marchitó y se murió, sin llegar a levantarse nuevamente.
mientras que otros son lo bastante devotos y fuertes como para resistirse al efecto tras un periodo de convalecencia. Los no muertos son astutos y tal vez por ello dejen secas a sus víctimas antes de corromperlas con sangre vampírica como parte del ritual. Así las víctimas siempre se encuentran bajo su influjo cuando la sangre impura entra en ellos y carecen de suficientes humores limpios para resistirse. Después de la infección oscura, y ocurra como ocurra, se experimentan sudores, escalofríos, náuseas durante un periodo que oscila de un día a una semana. Posteriormente, la víctima muere y se levanta convertida en vampiro. Sin embargo, no se trata de la misma persona y no debería confundirse como tal. Si alguno de sus camaradas se convirtiera en un vampiro, la única forma de salvar su alma es enviarlo cuanto antes a los jardines de Mor. Incluso un vampiro recién convertido posee una fuerza increíble, equiparable al más fuerte de los mortales. Es más veloz de lo que fue en vida y podría esquivar ataques sin apenas dejarse ver mientras se ha movido. Y siente muy poco dolor e ignora golpes que incapacitarían a un hombre normal. Se convierte en un señor de la no muerte, con capacidad para someter muertos vivientes menores a su voluntad, y despierta con una insaciable sed que solo la sangre de otros vivos podrá aplacar. Un vampiro deberá alimentarse de forma regular, normalmente una vez por semana. No tiene por qué tomar sangre hasta matar a su víctima, pero muy pocos vampiros neonatos se atreven a dejar con vida a sus presas. Los cazavampiros deben actuar con presteza a la hora de buscar muertos vivientes, sobre todo dentro del Imperio. Para cuando las noticias sobre actividades vampíricas llegan a oídos de los templarios de Sigmar, ya suele ser demasiado tarde para ponerles remedio. Los cazadores de brujas no suelen contar con medios sutiles para la investigación, sino que se limitan a reunir a los lugareños para interrogarlos hasta que encuentren al monstruo o lo ahuyentan con sus torpes procedimientos. Cazando a esas bestias a nuestra forma, evitamos que sus víctimas acaben en sus fauces o en las hogueras de los cazadores de brujas. Así, no basta con limitarse a esperar a que nuestros enemigos levanten la cabeza. Debemos buscarlos. Viajando de pueblo en pueblo es preciso. Aunque históricamente la provincia de Silvania presenta la mayor concentración, no hay una sola provincia del Imperio libre de presencias vampíricas. Y ninguna aldea es demasiado pequeña para pasarla por alto. La oscura historia de los vampiros comienza en la antigua Nejecara, la tierra del Gran Río, 1650 años antes de que Sigmar fundase el Imperio.
Los habitantes de aquella región se habían unido bajo la soberanía del rey La-Misar para expulsar al gran nigromante Nagash. Y tras un siglo de guerra, Nagash fue finalmente derrotado, aunque no por última vez, y se ordenó que su obra fuese destruida. Y sin embargo, Nagash fue astuto y había previsto esta posible eventualidad. Cuando Nagash era al mismo tiempo un sumo sacerdote del culto mortuorio, autoproclamado rey de Khemri y ávido investigador del secreto de la vida eterna, hizo que los sacerdotes de la Hermandad del Despertar renunciasen a su obra santificada y colaborasen en sus siniestros estudios. Algunos trataron de impedir que Nagash pervirtiera la misión, pero fueron desterrados o asesinados por su lealtad a las viejas costumbres. Al mismo tiempo, Nagash tuvo la previsión de ordenar a algunos de sus más fieles sacerdotes que viajasen por el mundo en calidad de espías, y los habitantes de Nehekhara los aceptaron en su seno, pues creyeron que también ellos serían exiliados del detestado. Sauron el perverso. Uno de estos traidores fue Sauron, que llegó a ocupar el honorable cargo de sumo sacerdote de la ciudad de Lamia, la joya de la costa del mar de cristal. Sauron aprovechó su posición para envenenar la mente de la joven princesa Neferatem, destinada a convertirse un día en la reina de Lamia. Neferatem era una muchacha obstinada que sentía fascinación por la magia y por la muerte, pero su entusiasmo se frustró ante la negativa del culto mortuorio a transmitir sus conocimientos a las mujeres. Sauron alimentó un secreto de sed, el saber arcano, instruyéndola en artes mágicas que él a su vez había aprendido de Nagash. Y tras la caída de este último, la princesa se mostró más que dispuesta a salvar de la hoguera varios pergaminos prohibidos. Y cuando su padre ocupó el lugar de Nagash como rey de Khemri, Neferatem comenzó su reinado en Lamia y se dedicó a estudiar los pergaminos tras las puertas cerradas de su palacio y a emular los hechizos nigrománticos más simples. Y entre tanto, Sauron tanteaba el terreno del culto mortuorio de Lamia para averiguar qué sacerdotes se mostrarían de acuerdo con sus objetivos y de cuáles tendría que deshacerse. A los que no pudo convencer de estudiar las enseñanzas de Nagash, les advirtió de las siniestras prácticas de la princesa Neferratem, un acto premeditado de traición que la reina ignoraría durante muchos años. Y así fue como el culto se dividió en los leales a la reina y los que se oponían a ella. La situación culminó en un ataque contra el palacio, una rebelión que solo pudo ser sofocada tras la aparición de la propia Neferratem, envuelta en una crepitante aura de energías oscuras.
y desató esto contra sus enemigos con toda la cólera de sus incipientes capacidades nigrománticas. Los restantes rebeldes serían apresados y ejecutados, y tan solo quedaron con vida los miembros del culto mortuorio en quienes Sauron podría confiar. Con su ayuda, Neferatem y él continuarían sus estudios concentrándose en un ritual sobre todos los demás: la elaboración del elixir de la vida que habría otorgado la inmortalidad a Nagash. Con el tiempo acabaron teniendo éxito, pero de una forma inesperada. La versión del elixir que pudieron destilar les proporcionó la inmortalidad. Pero también alteró su naturaleza básica. Los convirtió en los primeros vampiros de la historia. De Lamia renunció a sus contactos con los sacerdotes de las demás ciudades y comenzó una reforma de sus principios, permitiendo la incorporación de mujeres a la hermandad. El templo sería reconstruido con piedras tomadas de los edificios de Khemri que resultaron destruidos en la derrota de Nagash. Sus cámaras se cubrirían de reluciente oro y se decorarían con estatuas y jeroglíficos que narraban la historia de la subida al poder. Se convirtió en el templo de la sangre. Los cultos de los demás dioses perderían privilegios y su influencia en la corte, y muchos de sus sacerdotes se marcharon. Neferatem invitó a su prima Khalida Neferher, una reina guerrera de Líbaras, a convertirse a su culto. Khalida rechazó su oferta, pues recelaba de los cambios que estaban teniendo lugar en Lamia y se había consagrado a la diosa Áspid Asap. Preocupada por la probabilidad de que su prima hubiera descubierto su secreto, Neferatem la acusó de traición e intentó asesinarla durante el banquete, retándola a un duelo entre todos los nobles de la corte de Lamia. Neferatem salió victoriosa del combate gracias a su fuerza vampírica, y Khalida yacía moribunda. La vampira se mordió su propia lengua y besó a su prima, transmitiéndole su maldición. La devota Khalida rezó mientras moría, y su oración fue escuchada. Asaf le extrajo la corrupción de la sangre y la sustituyó con un veneno, concediendo a Khalida una muerte piadosa. Se dice que, aunque fue una muerte en santidad, no fue del todo completa, y Khalida continuó viviendo como una guardiana eterna del templo de Asaf. Habiendo sido frustrado su intento de conseguir una poderosa aliada, Neferratem expulsó de Lamia a todos los sacerdotes de las demás religiones. Durante aquel periodo, Neferratem había estado alimentándose en secreto de los habitantes de la ciudad.
hasta que levantó las sospechas de Aborash, su enamorado capitán de la guardia. Aborash se horrorizó al descubrir la verdadera naturaleza de su amada, pero no pudo resistir sus órdenes durante mucho tiempo. Bebió del elixir de la vida por orden de su reina, y al cambiar su naturaleza cambiaron también sus reproches. Neferratem y Xouran propagaron la maldición de esta forma a muchos de los miembros de la corte de Lamia, incluido el ministro de justicia Mahat Meses y el visir de la corte Harakte. Y este fue el origen de su corte de inmortales, los primogénitos que se convertirían en los maestros de los vampiros inferiores que crearían después. Pero la bondad de Aborash tuvo en vida aún le haría sentir remordimientos, y creó una serie de normas que los primogénitos deberían acatar para no ser descubiertos. Tan solo se alimentarían de criminales o esclavos, nunca de un ciudadano. También les serían prohibidas las rencillas entre ellos. Ningún primogénito podría matar a otro. Así, cuando Xouran, el hermano de Neferratem, descubrió la existencia del elixir de la vida y robó un poco para su propio uso, la reina no pudo castigarle, y en su lugar permitió que Xouran, el vil señor de las máscaras, se uniera a su corte inmortal. Bajo el reinado de su inmortal monarca, Lamia se hizo célebre por su intolerancia religiosa y la severidad de sus leyes. Los agentes de otras ciudades comenzaron a instigar la rebelión, horrorizados por la forma en la que se extendía la secta de la sangre y su veneración por Nagash, el gran hereje. Cuando se produjo la insurrección, Neferratem la aplastó con mucha más brutalidad que la vez anterior, lo que le granjeó el sobrenombre de Neferrata, que en su idioma significa la bella muerte. Aunque la rebelión fracasó, las demás ciudades de Nehekhara seguirían deseando la destrucción de Lamia. El principal representante de esta coalición sería el general Setep de Khemri, cuya legión habría conquistado territorios tan lejanos como los que conformaban el sur de lo que más tarde se convertiría en el Imperio. Entre sus soldados había un brillante estratega llamado Bashanesh, por cuyas venas corría la sangre del mismísimo Nagash. Y Bashanesh traicionó a Setep
y viajó a Lamia para advertirles de que planeaban invadirla. El estratega impresionó tanto a Neferata que la vampira le dio a beber las últimas gotas del elixir de la vida, que nadie más había logrado replicar, y lo desposó, convirtiéndolo en el rey de Lamia y soberano consorte de su creciente población de vampiros. Juntos conspiraron para mantener las demás ciudades de Nekehara distanciadas entre sí, creando una red de espionaje que dividió a la nación durante siglos, interrumpiendo todo intento por unificar el pueblo contra ellos. Y tras varios siglos de gobierno sin ninguna oposición, el rey Alcadisahar, el Conquistador, logró inmovilizar a los dispares ejércitos y declarar una guerra abierta contra Lamia, invocando los nombres de los antiguos dioses de Nehekhara. Cercó la ciudad al frente de un ejército compuesto por guerreros de todas las ciudades, así como de los territorios que había anexionado a su propio reino. Se extendía por Arabia y por las tierras del sur. Y cuando llegaron a la ciudad, quedaron espantados al comprobar que no solo se enfrentaría al ejército de Lamia, sino también a una hueste de muertos, vivientes, reanimados por Ushoran. Las tropas de Alcadisahar se sobrepusieron al terror y plantaron cara a los no muertos. Pese a su inferioridad numérica, el ejército de Lamia recibía refuerzos de forma constante, ya que los muertos volvían a levantarse tan pronto como caían. Pero sus seguidores mortales resultaron menos fiables, y varios de ellos traicionaron a sus amos y permitieron que los Nehekharanos invadieran la ciudad. Las cuadrigas de la escuadra del Chacal de Marrak regaron las calles con sangre, y los vampiros que no huyeron se vieron obligados a presentar batalla en la escalinata del templo. Aborash lideró la defensa durante toda la semana, resistiendo los hechizos de los sumos sacerdotes de Zandri y el fuego alquímico de sus máquinas de guerra. Y finalmente el templo ardió hasta los cimientos, y Aborash se vio forzado a huir con varios de sus tenebrosos ahijados, perdiendo los últimos resquicios de compasión humana que le quedaban. Viajaron muy lejos, y la masacre de orcos que llevaron a cabo en lo que hoy día se conoce como Tierras Yermas ha pasado a la historia. Los demás vampiros que sobrevivieron, incluidos Neferata, Sauron, Ushoran, Mahat Meses y Harakte, huyeron al norte, donde se toparon con un Nagash renacido que se disponía a crear su propio ejército de muertos vivientes.
vampiros no encontraron a Nagash por coincidencia. El nigromante los había manipulado desde el principio a través de Sauron y utilizó su magia para ayudarles desde la distancia durante el asedio de Lamia. Neferata montó en cólera cuando descubrió el verdadero alcance de la manipulación de Sauron, máxime cuando Nagash la ignoró y ofreció a su pariente lejano Bashanesh el puesto de líder de las tropas. Nagash había fabricado un anillo que permitía al vampiro que lo llevase volver de la muerte con mucha más facilidad de la que ya tenían. Pero al mismo tiempo concedería al nigromante el control sobre toda la especie. Bashanesh lo aceptó y por mandato de Nagash los vampiros condujeron a su ejército hasta Khemri. Y aunque en un principio los vampiros se mostraron dispuestos a servir como lugartenientes de Nagash para vengarse de Alcadisahar y recuperar Lamia, pronto sería evidente que a Nagash le importaba bien poco su supervivencia. Los arrojaba descuidadamente contra el enemigo, como hacía con sus guerreros no muertos. Y no solo le traía sin cuidado la reconstrucción de Lamia, sino que pretendía destruir toda Nahekhara. Pero al estar atados por el poder del anillo que llevaba Bashanesh, fueron incapaces de desobedecer a Nagash ni a su segundo al mando, Arkan el Negro. Bashanesh dio con una ingeniosa solución al problema. Sospechaba que el control que ejercía Nagash sobre ellos requería que fuera un vampiro quien llevase puesto el anillo, por lo que, creyendo la afirmación del gran nigromante de que le permitiría regresar de la tumba, Bashanesh se dejó abatir por Alcadisahar en el momento álgido de una de las batallas. Y los vampiros quedaron libres del control. Y solo Sauron permaneció junto a su maestro. Los demás se dispersaron en todas direcciones tras discutir a dónde deberían ir. Sauron no estaba por la labor. Mahatmeses y Aracte se desvanecieron de la historia, aunque se rumorea que existen vampiros en la lejana Katai y en las tierras del sur que pudieran pertenecer a su desaparecido linaje. Ushoran se asentó en Estrigos. Neferata viajó por todo el mundo, influyendo en naciones humanas desde sus cimientos, situando a sus hijas en posiciones privilegiadas entre los mortales. Exauren se quedó junto a Nagash, mientras éste maldecía y despotricaba sobre la veleidad de los vampiros. Y al ser derrotado, Exauren se hizo con muchos de los escritos de su maestro y los estudió con ayuda de sus acólitos. Su aprendiz, Melchior, transcribió sus notas en el temible Grimorium Necronium. Y su maestría de la nigromancia mejoró hasta tal punto que fue capaz de controlar la sed roja que impulsaba a los vampiros a vivir peligrosamente cerca de los humanos. Aunque este cambio produjo una deformación espantosa de la forma física de su linaje, su recompensa por tal proeza fue morir a manos de Melchior.
Vashanish acabó regresando tal y como prometería Nagash, y pasó los siglos posteriores poniendo a prueba las capacidades del anillo. Incluso aunque Nagash hubiese muerto realmente después de que los vampiros le abandonaran, cosa poco probable, el anillo también había concedido a Arkan el control sobre ellos. Nadie podía saber cuántos sirvientes más tendría Nagash que pudieran esclavizar a los vampiros, por lo que Vashanish se propuso dominar ciertas artes mágicas que le permitieran controlar dicho anillo y no a la inversa. En aquellos tiempos, Silvania sufría bajo el mandato de Otto von Drack, descendiente de un antiguo linaje de brujos oscuros y nigromantes que habían erigido sus castillos sobre nodos de energía mística que impregnaban la región y les servían de una gran utilidad en sus rituales de sacrificio. Era un loco que clavaba las cabezas de los campesinos en picas por diversión, y en una ocasión acudió a una fiesta a lomos de un oso. Tenía 1000 sombreros y estaba convencido de ser la propia reencarnación de Sigmar, al menos cuando se emborrachaba. Su pueblo sufría el acoso de bandidos y bandas de crueles mercenarios, y los varones no los trataban mucho mejor. El conde von Drack no tenía herederos y odiaba con toda el alma a sus hermanos menores, especialmente a Leopold, el siguiente heredero al trono. Intentó en vano desposar a su hija Isabela con algún pretendiente de fuera de la provincia. Von Drack contrajo una enfermedad sospechosamente virulenta, y mientras yacía en su lecho de muerte, Vlad von Karstein llegó a un castillo llamado Drakenhof y pidió la mano de Isabela en matrimonio. Leopold protestó, enfurecido por la posibilidad de perder su derecho al trono en el último instante. Vlad lo arrojó por la ventana del castillo. Los historiadores llaman a este suceso la primera defenestración de Drakenhof. Cuando consiguieron despertar al sacerdote, Vlad von Karstein se casó con Isabela en aquel mismo lugar. El anciano y demente von Drack falleció instantes después. Y después de que Vlad se instalase como nuevo gobernante de la provincia, Bernhof el Carnicero, uno de los capitanes mercenarios que vivía del saqueo de las aldeas como líder de una compañía de asesinos y bribones, tuvo noticias de la existencia de un nuevo conde y creyó ver la oportunidad para obtener la fama y la fortuna. Así pues, cabalgó hasta la ciudad y exigió que el conde le pagase un tributo. Vlad se enfrentó a él en la plaza del pueblo y frente a la multitud congregada de lugareños acabó con Bernhof el Carnicero y masacró hasta el último de sus hombres. Su popularidad quedó firmemente afianzada
fin subía al poder un conde que se encargaba de eliminar a los bandidos. Reducía los impuestos hasta no cobrar prácticamente nada. Imponía la ley y jamás ordenaba ejecuciones aleatorias para divertirse en momentos de borrachera. A veces ejecutaba a sus siervos más díscolos, lo que llevó de la segunda de los 13º defenestraciones en Drakenhof y desterró muchos de los sacerdotes. Pero a pesar de esto, su pueblo le quería. Cuando Isabela contrajo una enfermedad degenerativa, el pueblo le brindó su simpatía. Amontonaron flores en las puertas del castillo, pero los médicos fueron incapaces de curarla. Finalmente, Vlad ordenó a los galenos que se marcharan, aduciendo que él mismo la trataría. Hasta aquel día había respetado los deseos de Isabela de no transmitirle su maldición, pero fue incapaz de ver morir a su verdadero amor. Incluso los no muertos afirman ser capaces de tales sentimientos. Y lo que en un principio fue un matrimonio de conveniencia se transformó en un amor intenso, aunque lo que sintió por el de Neferata. Y 3 noches después de que Vlad le diera a Isabela el beso de la sangre, la condesa se asomó por las almenas del castillo, pálida, pero curada, para asombro y alivio de su pueblo. Pasaron los años y los silvanianos permanecieron en silencio mientras el conde von Karstein reconstruía las fincas de los nobles. Tampoco protestaron cuando empezaron a aparecer no muertos con una mayor frecuencia en las afueras de los asentamientos, inmóviles y silenciosos, como si montasen guardia. Ni siquiera se quejaron cuando aumentaron las muertes inexplicables. Los que se oponían a los von Karstein, afirmando que su matrimonio y su estirpe noble eran simples engaños, sufrían misteriosas muertes. Eran devorados por lobos, morían de miedo o se caían por las ventanas, claro. Algunos eruditos cuentan la 14ª o 15ª defenestración de Drakenhof entre estas, aunque es un asunto discutido. Aquellos individuos eran sustitutos por los súbditos más leales del conde y la condesa, que al igual que ellos tenían la piel pálida y parecían preferir un estilo de vida ciertamente más nocturno. Y en los 2 siglos que duró su dominio, los vampiros cambiaron de identidad en varias ocasiones para ocultar el hecho de que no envejecían. Pero fingir que eran sus propios herederos era un ardid que no funcionaría eternamente. Las extrañas muertes y los nobles que se mantenían siempre jóvenes acabaron llamando la atención de los cazadores de brujas del imperio. No tardaron en acudir a investigar más de los que se habían visto nunca desde que el gran teogonista Jürgen VI trató en vano de iniciar una cruzada contra Silvania. Ninguno de ellos regresó de la provincia. Y en el año 2010, Vlad decidió que llegó el momento de revelar su verdadera naturaleza y dejar de esconderse del mundo. Declaró la guerra contra los litigantes y los enfrentó contra todos los gobernadores imperiales antes de que se uniesen contra él.
Y como ya había sucedido en Nekehara, su ejército estaba compuesto no solo por silvanianos leales, sino también por una legión de muertos vivientes resucitados mediante la magia que había aprendido, y potenciada por los vínculos mágicos que se habían forjado entre las tierras de Silvania y su linaje vampírico. Los hombres de Silvania marcharían junto a los no muertos durante todas las guerras de los condes vampiro. Pero estas batallas ya se han narrado en otra parte y no se repetirán aquí.